Y a propósito de estos temas con los que comenzamos esta semana aquí en Hoy en el Mundo, es que queremos hablar de inmediato con nuestro entrevistado de este día lunes, con Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Nacional Andrés Bello, quien ya está en contacto con nosotros porque además la presión internacional es también aquello que han dicho podría eventualmente girar el eje de este conflicto, al menos lo que ocurre con el reconocimiento de Palestina como Estado. Ya estamos en pantalla con Felipe Vergara. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, a ver, bueno, hemos estado analizando lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero también durante la semana pasada ya se hablaba, ¿no?, de el eventual reconocimiento del Reino Unido a Palestina como Estado. Ya lo propio había anunciado Francia. Estos reconocimientos, ¿cuán vinculantes pueden ser, cuán importantes son finalmente para, como ya lo decía, girar, ¿no?, la balanza hacia una posibilidad de cese al fuego y también de que Israel eventualmente pueda aceptar ciertas condiciones? Sí, mira, son gestos importantes. Entiendo que Canadá también va a estar en Sí. la misma línea. Son buenos gestos, pero en una situación como la que uno observa hoy día en Israel, particularmente con el actual presidente que tiene Israel, todo tipo de negociación, todo tipo de acercamiento, todo tipo de generar una vinculación, un lazo que permita concluir la guerra se hace muy complejo. A veces son los personajes los que a veces complican o muchas veces generan las complicaciones que hoy día se ven en el conflicto entre Israel y Palestina. Y son varios los países que han presionado por lograr llegar a un entendimiento, a un acuerdo. Pero claro, cuando las partes involucradas no tienen intenciones de transar y de negociar, es muy difícil que esto se traduzca en algo más allá de un gesto solidario hacia el pueblo palestino. Claro, que es algo que hemos visto permanentemente, e incluso con la cierta negación, ¿no?, de Benjamín Netanyahu de la hambruna como tal. Ha dicho que hay alguna realidad de desnutrición, de crisis alimentaria, pero no ha hablado de hambruna, que es un término que ha utilizado Naciones Unidas y también muchos países, incluso el propio Donald Trump ha aceptado hablar incluso de hambruna en algún momento. ¿Es posible que se llegue a alguna negociación que implique también llevar a los rehenes hacia la libertad por parte de Hamás? ¿Cuán lejano está ese escenario, ese intercambio de conceptos, no con miras a esta semana? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene, Felipe? Mira, bastante desalentadora. Ya hubo un intento de acercamiento y de cambio de prisioneros por rehenes, y esto finalmente tampoco fructificó. Hay presión. Creo que la única presión que puede lograr que esto suceda en la recuperación de los rehenes es la presión que los propios israelitas hacen hacia el gobierno de Netanyahu. Pero mientras eso no suceda, lo que la comunidad internacional diga poco y nada eco tiene. Hasta las mismas intenciones que tenía el presidente Trump en esta línea tampoco logran asidero cuando hubo esta guerra de los 8 días. Mientras se negociaba la paz, Israel seguía bombardeando, pese que había un compromiso, y eso indignó al presidente Trump. No voy a repetir las palabras que dijo en su minuto, pero ni Trump ha logrado que Netanyahu genere alguna concesión de cara a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Entonces, el escenario es complejo, francamente es complejo. Sí, ahora, otra posibilidad es que Hamás empiece también a entregar ciertas señales. El propio Steve Witkoff había señalado el fin de semana que había estado en negociaciones con Hamás, en conversaciones, y que ellos habían dicho que estaban dispuestos a dejar las armas en caso de que hubiese un reconocimiento del Estado palestino como tal, claro, entendiendo esta lógica de los dos estados en el territorio. Esa situación también se ve muy lejana, ¿no? Los dos estados conviviendo en un territorio parece ser uno de los conceptos que podría destrabar de inmediato un conflicto, pero está también mucho más lejana incluso que llegar a un alto el fuego en otras condiciones, ¿no? Sí, claro, es aceptar algo que ya Israel decidió no
no transar. O sea, cuando decían invadir y atacar la Franja de Gaza, simplemente dicen, con esto se acaba cualquier tipo de Estado palestino dentro del territorio israelí. Le pasa la pelota a Cisjordania, se la pasa a Egipto, pero ellos no van a ceder en esa intención, y hay ciertos antecedentes que validan esto. O sea, el hecho de que esté este territorio ahí es el que invasión, el ataque por parte de Hamas, con todos los daños y con los rehenes que hoy día están en cautiverio. Pero y ante eso, obviamente, difícilmente Israel va a ceder en ese punto. Los territorios ocupados como los conocemos o como lo hemos conocido por décadas no van a volver a aparecer, a ser parte de la realidad de Israel. Por lo menos no lo visualizo. Sí. Sí, Felipe, usted mencionaba hace algunos instantes la presión interna que tiene Benjamín Netanyahu, que ha venido desde incluso antes del conflicto, ¿no? Cuando ya sabíamos que antes de aquel octubre en el que ataca a Hamas e ingresa a los kibbutz y secuestra a los rehenes, antes de eso ya Benjamín Netanyahu enfrentaba permanentes presiones internas, especialmente por los casos de corrupción que estaba enfrentando, y había protestas multitudinarias en las calles de las principales ciudades de Israel. Luego de eso ha habido presión interna, pero al parecer no ha sido lo suficientemente grande como para que trastabille Netanyahu. Tampoco hay fuerzas políticas, ¿no?, al interior de Israel que hoy día puedan establecer una presión mayor sobre él, ¿no? Sí, es difícil. La presión está particularmente de la ciudadanía, de los israelíes, los que están presionando, pero no es suficiente como para que esto se merme o para que caiga el gobierno. Hoy día, escuchaba en la mañana, presión por parte de altos autoridades militares israelitas, que también presionaban porque esto cesase. Pero claro, cuando concentras este poder, que no ha sido un poder de un gobierno fácil para Netanyahu, pero en base a una guerra, en base a los conflictos que se han vivido, le da cierta fuerza, y si a eso se le suma el apoyo de Estados Unidos, que ha sido bastante incondicional, las fuerzas se hacen aún más latentes. Entonces, en ese escenario se hace aún más difícil que esto cese. Pero yo insisto, la única forma de que esto acabe es que la presión del Parlamento genere tal movimiento, y las marchas y las manifestaciones ciudadanas que las ha habido, tal movimiento, que se genere un cambio de timón, que no significa necesariamente que con esto se va a acabar la guerra, sino que la manera en que se está llevando la guerra, con estas hambrunas que tú mostrabas recientemente, con la gran cantidad de muertos que ha habido, particularmente niños y mujeres, posiblemente ese sea el único camino, sea la presión de la misma ciudadanía israelita, y también del Parlamento, que permitan que esto no continúe. Pero hoy día se ve muy complejo. Sí, y solo para cerrar también, el rol de Donald Trump lo hemos mencionado en esta conversación, pero avanza, y no sé si logras compartir también mi percepción de que esto es como un péndulo, ¿no? Donald Trump a ratos gira y vuelca sus esfuerzos negociadores y también de interés sobre lo que pasa en Medio Oriente, y luego va y vuelve sobre lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, y en este instante, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con los submarinos nucleares, el envío de estos submarinos después de las declaraciones del expresidente Medvedev en Rusia. Todo indica que sus esfuerzos en las próximas semanas al menos van a estar nuevamente enfocadas hacia ese punto, hacia ese foco, más allá de lo que ocurre en Medio Oriente. Eso también debilita una eventual negociación y un cese al fuego, ¿no? Sí, claro. Y tú has dado un término muy adecuado al presidente Trump, con este riesgo que mi visa Wyberg no continúe. Pero bueno, La mía, estamos en la y misma. esta realidad pendular que vive él, que Sí. vive en los extremos. O sea, a todos aranceles leoninos. Después le baja a todo y lo posterga un mes, después una semana. Y es el todo nada constante, es propio de este perfil elucubrador que tiene él, y negociador, pero de negocios, no de países. Y eso hace también complejo. Entonces,
puede estar un día, y estuvo un día muy enojado con Netanyahu, sus palabras fueron con bastantes abruptos, pero después de eso tampoco hace nada, y es el único que podría presionar como país, el único que puede presionar a Israel hoy día como país. Claro. Es Estados Unidos, que mantiene una mirada más bien pasiva respecto a lo que sucede allá, casi como cómplice pasivo, en este caso particularmente el gobierno de Donald Trump. Bien, Felipe Vergara, queremos agradecer estos minutos de conversación con el programa Hoy en el Mundo acá en Chilevisión. Muchas gracias. Nos vemos.